Y me quiero ir ahora a Chile porque también hay novedades importantes allí, así que me voy de vuelta con Lucía López. Lucía. Sí, así es, Darío, seguimos preocupados en la región de lo que está pasando en Venezuela. Y tú sabes que aquí en Chile, además, hay más de 800.000 aproximadamente, se cuentan, ¿no es cierto?, venezolanos y venezolanas en nuestro país, siguiendo lo que pasa precisamente en ese territorio después de las elecciones y siguiendo las reacciones internacionales también y el apoyo precisamente a Venezuela para una transición. ¿Qué características tiene que tener esa transición? Bueno, es parte de lo que vamos a conversar con nuestro entrevistado que tenemos al lado. Es importante mencionarlo bien. Luis Manuel Marcano Salazar. ¿Y por qué te lo menciono? Porque existe un Luis Marcano actualmente ministro en Venezuela, pero no es el mismo. Estamos aquí con el vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal que no fue disuelto, pero que sí fue perseguido hace 7 años que tuvo que salir del país y se encuentra precisamente aquí en Chile. ¿Cómo está? Muchas gracias, primero, abogado, por recibirnos. Muchas gracias a usted y a Darío y a la audiencia que nos escucha en este momento. Sí, le quería preguntar primero cómo usted ha seguido lo que está pasando en Venezuela y también las reacciones internacionales. ¿Qué espera de este proceso? Bueno, nosotros lo hemos seguido a diario, estuvimos en las elecciones primarias, lo hemos seguido desde hace mucho tiempo, porque lo que aconteció el 28 de julio es consecuencia de todo un proceso que viene inclusive desde que Nicolás Maduro usurpó la presidencia en el 2018, que muchos actores de la comunidad internacional no entendían qué pasaba, cómo es eso de que se había robado unas elecciones, porque no habían pruebas. Pero hizo lo mismo, sin embargo, en aquel momento pudo salirse con la suya. Luego hubo las conversaciones en Barbados, la mesa de negociación en Barbados, un engaño, y eso se vino arrastrando desde el 2018, 19, 20, 21, hubo la pandemia, y por fin, después de tanto, vamos a las elecciones. Entonces escogimos la oposición, que es todo el país, pues eso no es un partido político, ni un sector, es toda la nación pidiendo libertad. Fuimos a las elecciones primarias, escogimos una líder que es María Corina Machado, la presentamos, la negaron de manera autoritaria. El equipo de María Corina Machado designó a la filósofa Corina Lloris, una profesora insigne, magnífica, maravillosa, ninguna tacha. No la aceptaron de manera autoritaria. Y luego pudieron aceptar al diplomático, que por cierto fue embajador en la Argentina, un hombre muy distinguido, el embajador Edmundo González Urrutia. Fuimos a elecciones, ganamos las elecciones, pero en la campaña, ese es el tema, en la campaña fue todo un proceso. Cortaban las vías, abrían huecos, zanjas, para que no pasara la gente mientras ella iba a caserío, interrumpían las vías y entonces tomaban unos botes, ¿no?, para cruzar a un caserío y eliminar los botes. Le quitaron los botes a la gente y metían presas a las personas. Cruzó una vez un río a caballo, pues es una cuestión épica, tienes que verlo, creo que está en YouTube todo eso. Bueno, al fin y al cabo, se vencieron todos los obstáculos en una campaña electoral viciada en todo sentido, y sin embargo los cómputos al finales se dieron que ganamos las elecciones. Digo ganamos las elecciones porque esas elecciones no le pertenecen ni a Edmundo González Urrutia ni a María Corina, le pertenece a la nación venezolana, 73 a 27%, casi 30%. Y hacen su trampa, que ya todo el mundo lo conoce, públicos, notorios y comunicacional. Pues gracias a Dios los técnicos del equipo de María Corina Machado hicieron milagros para recoger las actas y ponerlas en la web. Ahí están todas las actas, el mundo lo puede ver. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Bueno, que haya la transición pacífica, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una amenaza de baño de sangre, hay todo un chantaje. Todo un chantaje que va detrás de, si no gano, hay un baño de sangre. Y ahora pretenden utilizar a unos líderes, a unos presidentes de países, a Petro, a Lula y al presidente de México, para que condicionen la realización de nuevas elecciones. Eso es imposible, eso no puede hacerse. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro fue a elecciones, perdió y debe entregar el poder, porque el poder no le pertenece a él, le pertenece al pueblo. Entonces en eso estamos toda la nación, y repito, esto no le pertenece a un partido, ni a un sector político de la sociedad, ni al candidato que ganó, que es el presidente electo, ni a la líder María Corina Machado, ni a ningún líder, le pertenece a toda la nación. Es un bien jurídico colectivo
que no es susceptible de negociación. Entonces, bueno, es... Abogado, doctor en historia, además vicepresidente del Tribunal Constitucional, como yo decía. Decimos vicepresidente y no ex vicepresidente porque el Tribunal Constitucional no ha sido disuelto, ha sido perseguido nomás y por eso en el exterior permanecen actuando. Darío, te quiero dar la palabra para que tú también puedas conversar con él. Gracias, Lucía. Luis Hola, Manuel, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Un gusto realmente saludarlo. Gracias por este tiempo. Placer. Me interesa muchísimo. Placer a toda la nación argentina, un saludo. Gracias. Me interesa muchísimo su perspectiva como alguien que es parte, como bien explicaba Lucía recién, sigue siendo de alguna manera parte del Tribunal Supremo venezolano, obviamente más allá de la persecución, el exilio y todo lo que le ha pasado. ¿Cómo interpreta el proceso que se está viendo ahora dentro de lo que es la sala electoral del máximo tribunal del país, con este intento de convocar a los candidatos, hacerles presentar las pruebas supuestamente de los resultados que tienen y que a partir de allí no sé qué tipo de conclusiones podrán sacarse, ¿no? Bueno, te lo voy a decir en una metáfora de un cuento muy famoso. El rey está desnudo. Ese procedimiento no existe. Lo que están haciendo ellos es un teatro y además para amedrentar no solamente al candidato que resultó electo, el presidente electo, Edmundo González, sino a los demás candidatos, los cita el Tribunal Supremo de allá, que es usurpador. Eso no existe en los procedimientos electorales. El ente electoral es el Consejo Nacional Electoral, quien tiene la obligación de mostrar las actas, y no las tienen, pues simple y llanamente porque ese boletín final no fue impreso en el Consejo Nacional Electoral, lo tenía el jefe del Consejo Nacional Electoral y lo presentó en ese momento. Esa es una denuncia que también hizo uno de los candidatos, el candidato Márquez, que por cierto es experto en materia electoral y fue rector del Consejo Nacional Electoral en alguna oportunidad. Entonces, lo que usted plantea es que ni siquiera es, digamos, ni siquiera es legal en términos de la propio sistema institucional venezolano que la Corte Suprema, el Supremo Tribunal, sea una suerte de vedor o revisor de lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral. No, ese procedimiento, como le dije, don Darío, no existe. Lo que pasa es que la audiencia y el mundo tienen que entender lo siguiente. En Venezuela no hay separación de poderes, ¿no? La fiscalía, el tribunal, la asamblea, el presidente, todo está mezclado con una autoridad hegemónica que es el que está, digamos, asumiendo las funciones de presidente, por decirlo eufemísticamente, ¿no? El que controla el poder. Entonces, ordena a la Fiscalía, ordena al Tribunal Supremo, por televisión manda meter presa a la gente, operación Tuntún y una cantidad de cosas que son violaciones de los derechos humanos. Entonces, gracias a Dios, la comunidad internacional está atenta, más que en el 2018, que ocurrió casi lo mismo, está atenta la comunidad internacional. Fuimos a elecciones en esta oportunidad porque fue la nación la que quiso ir a elecciones. No es por un candidato, esto no es un candidato, esto no es un sector político. Es una llave de libertad, don Darío. Yo creo que usted entienda claro que si este precedente se deja y Nicolás Maduro se atornilla en el poder, se queda en el poder, justificando un golpe de Estado con algunos apoyos internacionales, mira, cualquier presidente tiene que estar pendiente de que su jefe de las Fuerzas Armadas le dé un golpe por evitar un bien menor, un bien mayor, pues, ¿no? Entonces hay un golpe de Estado. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita, un gran chantaje que no lo podemos aceptar, no solamente el sector político, sino la sociedad venezolana, la nación venezolana. Mira, esta es la crisis migratoria más grande que ha tenido la historia de América desde la Constitución de los Estados Nacionales, o sea, desde los momentos de independencia. Esto es algo que no tiene parangón, no tiene comparación. Entonces, realmente el apoyo internacional es muy importante. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho todo. Los líderes políticos que están en Venezuela lo han hecho todo, han cumplido con todo, ganaron la elección y no quieren entregar el poder.
Luis Manuel, hay un par de cosas, me imagino, Darío, que tú vas a seguir preguntando también por los mecanismos de transición, ¿no es cierto? Usted ha dicho no se puede ir a elecciones de nuevo, por otro lado se postulan negociaciones dejando fuera a María Corina Machado, sí con Edmundo González, entendiendo que las negociaciones quizás ambas partes tienen que ceder algo para que aquello suceda. Por otro lado se habla de no tratar de reconocer a Edmundo González por parte de algunos países, para no tener un nuevo Juan Guaidó. Quisiera que usted se refiriera a eso y probablemente Darío le va a preguntar, pero a mí me preocupa lo que usted ha señalado. Recordábamos, Darío, recién la experiencia de Augusto Pinochet aquí en Chile, ¿no es cierto? Es porque un general de la Junta, que es el general Matei, declara ante la prensa que no han ganado el plebiscito, que precisamente Pinochet no puede seguir en el poder como pretendía seguir haciendo pese a haber perdido ese plebiscito. O sea, él pierde el apoyo de uno de los generales y también de Estados Unidos y parte del mundo empresarial que lo apoyaba. Usted ha dicho las Fuerzas Armadas quizás podrían hacer algo. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que efectivamente Nicolás Maduro perdiera ese apoyo que tiene, que lo ayuda a permanecer en el poder de manera autócrata? Bueno, fuimos a elección, Edmundo González ganó las elecciones 73-20, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con eso. Sí, pero en realidad, ¿existe esa posibilidad de que las Fuerzas Armadas le quiten el apoyo? No lo sé. No te puedo responder responsablemente eso porque, primero, no estoy en Venezuela. Segundo, las Fuerzas Armadas es parte de los poderes que fueron cooptados, ¿no? Tiene que haber una negociación muy, muy importante. El embajador Edmundo González, ya presidente electo, siempre lo ha dicho, reinstitucionalización del país, la vía pacífica, sin persecución de nadie, justicia transicional. ¿Qué más pacífico que eso? Sí, la justicia transicional se refiere precisamente a sus acuerdos que puedan generar grados de inmunidad. Darío, te dejo el cierre a ti, por favor. Yo tengo una última pregunta para Luis Manuel, porque esto es importante que se entienda y usted lo puede explicar mejor que nadie. ¿Por qué el Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela es hoy un órgano fraudulento y un órgano que no tiene ningún tipo de legitimidad? Y si puede hacerlo contando su propia experiencia, ¿qué es lo que le pasó a usted siendo juez dentro de la estructura del chavismo? Te lo voy a decir lo más sucinta y didáctica posible. En el 2015 la Asamblea Nacional, que era de mayoría opositora, hizo una convocatoria para que funcionarios, jueces y abogados presentaran sus credenciales para aspirar a ser magistrados del Tribunal Supremo. Así como lo hice yo, lo hicieron más de 3.000 personas, entre esos muchos afectos al chavismo también. Se designó un nuevo tribunal, pero como a Maduro, que es el dueño de Venezuela ahorita, no le gustó, entonces dijo por cadena nacional, que eso está en YouTube, lo pueden ver, me ponen preso a cada uno de esos abogados, me los meten preso, así mismo dijo. Nosotros, bueno, yo tuve que asilarme en la Embajada de Chile, afortunadamente, este gran país, la presidenta Bachelet, a quien le agradezco siempre y le agradecemos siempre ese apoyo que nos dio, nos permitió venir luego a Chile y aquí estamos, constituimos el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, digamos que fue una respuesta política a un acto de fuerza. Porque, como ustedes saben, las Cortes Supremas es para la estructura jurídica judicial doméstica de los estados. Sin embargo, nosotros lo constituimos en el exilio sobre los fundamentos de la justicia universal, sobre los fundamentos de la defensa de los derechos humanos, como le digo, una respuesta política a un hecho de fuerza y seguimos constituidos, nos seguimos reuniendo en sala, nos mantenemos con el trabajo que cada uno tiene en los países en donde está. Aquí yo en Chile estoy en una universidad, hay otros que trabajan en Uber, hay unos que trabajan en una tienda, hay otros que trabajan, sobre todo los que están en Estados Unidos, trabajan en otras cosas que no son el derecho. Pues en cambio los que estamos en América Latina hemos tenido esa oportunidad. Luis Manuel Marcano Salazar, vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, exiliado, ¿no es cierto?, viviendo aquí en Chile desde hace 7 años, después de haber sido perseguido el Tribunal de Justicia en Venezuela, precisamente por el régimen que se ha autoproclamado ganador de las elecciones, sin el reconocimiento, afortunadamente, del gran concierto internacional, salvo un par de países que también con credenciales democráticas totalmente ya cuestionadas. Muchas gracias por sus palabras. Adelante, Darío. Muchas gracias, Lucía. Un placer, Luis Manuel.